Creo que estamos en una institución que es emblemática en relación con la corrupción en nuestro país y que no hay mejor lugar para hacer honor a lo que se ha hecho durante estos años, el esfuerzo que se ha hecho por erradicar ese fenómeno tan dañino para México y al mismo tiempo para profundizar en el análisis más complejo, más de las raíces que tiene la corrupción, porque sin duda se trata de un fenómeno complejo en la sociedad y lo que vemos, lo que está a la vista, podemos decir que no es más que la punta del iceberg y que necesitamos de esta reflexión académica, científica, para desentrañar las razones, las causas y entender por una parte ese esfuerzo que se está haciendo, quizás sus límites aún, y lo que sigue, lo que la sociedad mexicana tiene por delante como un combate a este flagelo. Por eso agradezco muchísimo y insisto, me es un enorme gusto estar aquí. Creo que en esta necesidad de una comprensión profunda tenemos que desde el punto de vista metodológico ponernos de acuerdo en que no se trata de un fenómeno de algunos aspectos o que está en algún ámbito en particular. Creo que lo que está a la vista con mucha frecuencia es la corrupción a nivel de funcionarios públicos, de ciertas personalidades, de ciertos sujetos que cometen un delito y se pone a la vista de la sociedad. Pero cuando aquí se declaró al inicio de este gobierno, como nos lo acaba de recordar Elena, delito grave, lo que en muchos otros países es, pero aquí no era, estaba hablando de un fenómeno mucho más, que tiene mucho más alcance, que no se trata solamente de algunos individuos, que sí, sin duda, sino de un sistema, de un Estado corrupto y de un sistema corrupto. Y creo que lo que necesitamos reflexionar es por qué, cuáles son las causas, las raíces que explican que el neoliberalismo, esta fase particular del desarrollo socioeconómico, cultural que hemos vivido en el mundo desde hace 4 o 5 décadas, sea esencialmente un sistema corrupto. Porque en México es un escándalo porque no se perseguía, porque hay impunidad, porque no era delito grave, porque no se asumía parte de la cultura mexicana, cosas de ese tipo. Pero lo cierto es que si analizamos con cuidado, en todo el mundo se vivió un creciente sistema corrupto que trascendía con mucho a los funcionarios públicos o a las instancias de gobierno, sino que era el Estado en su conjunto. Y aquí, ojo, eso es muy importante entenderlo porque se ha empujado y se ha perseguido y se han tomado medidas en un ámbito del Estado, que es el gobierno, pero tenemos muchos otros en los que esto permanece. Y uno de ellos fundamental, que es el Poder Judicial. De ahí la importancia de la propuesta de su reforma, porque es esencialmente un ámbito de corrupción, y lo sabemos todos. Pero no solo es este ámbito del Estado en un sentido restringido, de sus distintos ámbitos de poder, sino también ese otro poder que explica el Estado, y en particular esta forma de Estado, que es el poder económico. González Casanova
insistía mucho en que la corrupción no podía entenderse más que en su totalidad, desde una perspectiva de totalidad en la sociedad. Y creo que tenía una extraordinaria importancia lo que nos llamaba la atención, porque lo que tenemos que entonces analizar son esas interacciones entre estos distintos poderes que permiten constituir un modelo esencialmente depredador, de despojo, de enriquecimiento extraordinario de una parte muy pequeña, cada vez más pequeña de la sociedad, frente a enormes necesidades y empobrecimiento de las mayorías. Eso es lo que hay que entender. ¿Cómo son esos vínculos? Porque si no, bueno, perseguimos algunos personajes y aparecen otros, ¿no? O se limpia una parte, pero ahí está lo de Juan Collado y ahí están, ¿no? Se hace todo un esfuerzo por parte del gobierno de pues meter en la cárcel a estos corruptos y finalmente viene otra parte del poder político a decir no hay fundamento, no hay causa que se pueda seguir, etcétera, etcétera. No está bien integrado el expediente, lo que sea. Entonces hay una lucha permanente, y eso es lo que hemos vivido estos años, una lucha permanente entre facciones del Estado por establecer un Estado de derecho no corrupto. Y en esa lucha estamos. Pero también, y quizá menos visible, pero tan importante o más, es esa relación con el poder privado, económico privado. Ese es un tema que con mucha frecuencia en relación a la corrupción dejamos de lado. Y si estamos claros, pues la corrupción es la obtención de recursos, privilegios indebidos. Y en donde hemos tenido, en un país como nosotros, como el nuestro, que hemos tenido una reconfiguración completa durante el neoliberalismo de lo que es ese sector privado dominante, ese gran sector empresarial, se reconvirtió completamente. Si vemos el tipo de personajes, de empresas, en los bancos, todo el sistema financiero, todo ese conjunto de las grandes empresas, durante los años de neoliberalismo, ya me refiero específicamente a México, aunque en otros lugares también ocurrió, ese sector privado tuvo un gran recambio. ¿A partir de qué? El proceso, esencialmente del proceso de privatización. Pero no solo, sino también de transnacionalización de la economía, que es parte esencial del modelo neoliberal. Entonces, hemos tenido esto ante nuestros ojos, pero el mecanismo con el que se hizo ese recambio, esa transformación, esa reconfiguración del poder económico en nuestro país fue un mecanismo corrupto. Y esto es muy importante entenderlo. Fue esencialmente corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo a partir de favores, a partir de influencias, a partir de enriquecimientos extraordinarios de personajes que venían de la nada o casi de la nada, porque el proceso de privatización fue en muchos casos regalo de grandes empresas, es decir, transferencia de grandes recursos nacionales a manos privadas de algunos escogidos arbitrariamente. Eso es lo que vivimos en el proceso de privatización. Creo que es mucho más complejo. Yo por ahí tengo un libro en el que trabajé este tema en particular, y no los voy a cansar con él, pero sí les quiero llamar la atención de que ahí está uno de los nudos fundamentales del desarrollo, del despliegue de un sistema neoliberal corrupto en nuestro país. Y ha dado sus resultados. Ahí están.
Ahí está ese poder económico enfrente. Ahí están esos que hoy tienen los medios de comunicación, que tienen el control del sistema financiero, que están disputando áreas que fueron privatizadas y que se están desprivatizando o que se quieren privatizar en esa misma lógica, como es esto del litio, que aquí CONACYT tiene un papel tan fundamental. Es decir, es una batalla de una enorme dimensión que va mucho más allá del cambio de un gobierno. Pero miren lo que puede desatar el cambio de un gobierno, que comienza diciendo, a ver, la corrupción es un delito grave, perdón, ¿no? Y después que no le da una connotación estrecha y limitada a perseguir a unos cuantos, como venían haciendo para hacer como que limpiaban el cochinero los gobiernos anteriores, que siempre hubo la o las figuras que ahí estaban ejemplarmente, ¿no?, castigadas para que se tapara el proceso de corrupción. Aquí lo que estamos es desatándolo, el análisis y el combate, no acotándolo. Y eso es muy importante. La lucha contra la corrupción tiene que tener estas amplias dimensiones, por lo cual el presidente de la República está permanentemente hablando de los privilegios, del tema de las privatizaciones, del tema de los favores dados entre el poder, y con un gran proyecto que acompaña estos señalamientos anticorrupción, que es la separación del poder público del poder privado. Porque ahí está, en esa fusión, en esa, digamos, sí, que no se distinguiera de entre un poder y el otro, de donde emanó este sistema corrupto. Y por eso es una característica en todo el mundo, porque el neoliberalismo fue en todo el mundo justamente esa fusión del poder político con el poder económico. ¿En qué sentido? Para privilegiar el sistema, el sector privado, para poner toda la disposición del poder político en el camino de ese despojo y de ese enriquecimiento de una parte minoritaria de la sociedad. Porque eso es esencialmente el neoliberalismo. Una serie de mecanismos y de procesos que lo que hicieron fue que una parte extraordinaria de la riqueza social esté en manos privadas, en manos de unos cuantos. Por eso en todo el mundo crecieron los llamados hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Los personajes estos que en realidad representan un fenómeno general de concentración de la riqueza, extraordinaria concentración de la riqueza. Y en nuestro país, en nuestros países de América Latina, hecho además con un enorme despojo, con un proceso de extracción de recursos para sacarlos fuera. Es decir, la transnacionalización de la economía. Hoy nuestro sistema financiero está en manos de 4 o 5 bancos, todos ellos extranjeros. ¿Y qué pasa? No, porque no tenemos mucho tiempo y me paso directamente a un tema que seguramente les interesa aquí y que se sabe poco. ¿Qué estamos haciendo en la tesorería sobre este aspecto, ¿no? De esta visión integral de combate a la corrupción? Esos mismos 4 bancos que concentran la inmensa parte del sistema financiero mexicano son 4 bancos que tienen el 80 y tantos por ciento, 85% me parece, 81% de la recaudación. Porque la tesorería, cuando nosotros llegamos, descubrimos que toda ella estaba en manos privadas. Toda ella.
Es decir, que todos los procesos que tiene obligación de hacer la tesorería los hace a través del sistema financiero privado. Todos pagamos nuestros impuestos a través de la banca, todos saben que se distribuyen los recursos a través de la banca, que la liquidez se invierte en la banca privada. ¿Por qué? Porque además este salvaje neoliberalismo, fíjense que no fue tan salvaje en Chile, por ejemplo, que todos sabemos que en América Latina y en buena medida en el mundo es la cuna del neoliberalismo. Ahí no fue tan salvaje en relación con lo que estoy mencionando, porque siempre se mantuvo un banco de gobierno. En México lo destruyeron. Los destruyeron. Entonces quedó toda la administración en manos de la banca privada. No existía otra cosa. Después de un proceso de tanto jaloneo, como todos recordaremos, o debemos de recordar, que fue un jaloneo muy grande. Se nacionaliza toda la banca, después se regresa toda, después como fracasan los cuates de Salinas, o una buena parte de ellos, entonces se renacionaliza, pero ya en todo este proceso de entrega de la riqueza nacional a manos extranjeras. Entonces, eso es lo que ocurre hoy. Que nuestro proceso de recaudación, tan importante como debemos de ir adquiriendo conciencia los mexicanos, porque no teníamos, entre otras cosas, por el sistema corrupto, ¿verdad? ¿Para qué pago impuestos si total se lo van a robar? ¿No? Bueno, ahora sabemos que pagar impuestos puede ser de una inmensa utilidad para el país, ¿no? No solo por toda la infraestructura que se desarrolla, todos los recursos con los que se cuenta para los programas sociales, etcétera, etcétera. Pero resulta que eso que pagamos hoy está el 80 y tantos % en manos, pasa por manos privadas extranjeras. El otro % son los otros bancos seminacionales, porque ninguno está sin inversión extranjera, ¿no? Bueno, sí es un problema, porque todos esos recursos, los billones de pesos que se recaudan en la administración pública, que son los recursos sociales, duermen 2 días en la banca privada y después pasan a la cuenta que tiene la tesorería en el Banco de México para reinvertirse esa liquidez en alguna otra institución o fondo, etcétera, privado, o después, como les decía, ser utilizados, pero utilizando de nuevo miles de cuentas en las dependencias gubernamentales para la distribución o para la utilización de esos recursos. En fin, que lo que hizo el neoliberalismo fue esa llamada financiarización en donde estos procesos sociales pasan necesariamente por el sistema financiero. Y ahí está la explicación fundamental. Si analizamos el comportamiento de la banca, del crédito, etcétera, vamos a darnos cuenta de que la ganancia fundamental del sistema financiero está gracias a esa derrama de los recursos sociales. Porque no hay banco de gobierno. Tiene una gran importancia en ese sentido estar levantando el Banco de Bienestar. Un banco, como todos sabemos, pues se empezó a hacer porque es tanta la amplitud de construcción del banco mismo, pero de un banco en otra idea, en una idea social, porque su propósito principal, casi exclusivo, es la distribución de los recursos que llegan a los programas sociales. Esa es una parte que ya está arriba de los 600,000 millones de pesos y va a llegar casi al billón el próximo año. Entonces, bueno, es una parte considerable del presupuesto que ya está pasando de manera directa por manos
públicas, en un sistema, en un banco público. Y con el propósito, en realidad, casi de entrega inmediata, directa, a través de las tarjetas, en fin, para que no haya intermediarios en la lucha contra el corporativismo también corrupto que existía en nuestro país, que todos esos recursos pasen de mano a sus manos directas, a las manos de los beneficiarios de manera directa. Como vemos, la lucha contra la corrupción tiene muchas otras consecuencias de las que la prensa o del escándalo del momento nos puede estar hablando. Creo que nosotros tenemos obligación de pensarlo, de analizarlo, de estudiarlo en todas estas otras dimensiones, porque se ha abierto un proceso, se ha abierto, no sé hasta dónde lleguemos, el tiempo se nos está acabando, pero sí, la idea es esta recuperación de lo público, porque no solamente es la separación, sino a la hora que separamos, nos encontramos con que, ¿y dónde están las herramientas públicas para llevar a cabo una serie de acciones y de propósitos si estaban en manos privadas, como se trata de todo este manejo de los recursos gubernamentales públicos? Es un tema enorme, que es apasionante, porque al mismo tiempo es estudiar la reconfiguración que hubo del sistema financiero en nuestro país, cuáles son sus raíces, de qué manera puede ser transformado, de qué manera podemos reconstruir el ámbito de la economía pública, resguardarla en manos públicas, porque tiene otra lógica. Porque entonces no, esos 2 días que duerme y derrama una cantidad de beneficios, los billones de pesos que tenemos de presupuesto, ¿no?, de recaudación, pues lo hace otra instancia pública que a su vez pues da mayores recursos públicos y no una ganancia privada simplemente por un pase que además, ¿saben qué? Porque podrían decir, bueno, ahí están las ventanillas, hacen un trabajo los bancos. El 98.2% es por internet y se los pagamos. Les pagamos esa operación por internet. De verdad que era extraer la riqueza pública y social por todos lados. Ese es el nivel de corrupción de nuestro país. Por eso ese enriquecimiento es explicable solo por la corrupción, como dice este gobierno. Efectivamente, no es por la gran acción empresarial, el empuje, el arriesgue empresarial, no. El enriquecimiento de cierto sector privado es por la corrupción, porque esto que les estoy platicando no es más que corrupción. Que los recursos públicos estén dando de ganar a privados por el solo hecho de una estructura que se armó en el país de forma deliberada, de poner en manos privadas los bancos, de destruir todos los mecanismos financieros públicos. Ahorita se está levantando una financiera también de bienestar, por fin, porque si no, estamos en ese entramado que se armó de una manera corrupta. No llegó el gran empresario, el gran emprendedor, sino el gran cuate de fulanito de tal. Además, o sea, sí tenemos una dimensión y unos grados de corrupción que está en el conjunto social. Porque cuando estamos hablando de que todos los poderes, ya no me detengo en el poder judicial, pero y también el legislativo, desde luego que también tiene lo suyo, pero este vínculo que llegó este gobierno a tratar de desentrañar, de desenredar, que es ese maridaje corrupto entre el poder político y el poder económico, es un tema fundamental. ¿Está detrás de la corrupción de los jueces? Sí. ¿Está detrás de los funcionarios públicos? Sí. ¿De los gobernadores, de los presidentes municipales, etcétera, etcétera? Porque además, esta economía, hay que decirlo, es una economía criminal
que abre grandes negocios criminales. Es también el neoliberalismo, en ese afán de ganancia extrema y sin ética alguna, que abrió paso a grandes negocios criminales. No solo la droga, sino la venta de cuerpos, el tráfico de niños, toda esta economía criminal que inunda al mundo entero. Eso es lo que tenemos que estudiar y entender en esa gran dimensión, la corrupción. Muchas gracias.